Pasemos la crónica de Telemundo, donde se señalan los resultados de este informe del INE, que estimó en 9.9% la cantidad de personas que viven en la pobreza en nuestro país. Mirá. De cada 1000 personas, 99 no superan el ingreso mínimo para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. El Instituto Nacional de Estadística estimó en 9,9% la cantidad de personas pobres en Uruguay. La incidencia es mayor entre niños y jóvenes. Del total de personas pobres, casi 2 de cada 10 tienen menos de 6 años de edad y un porcentaje similar tienen entre 6 y 12 años. Los departamentos con mayor incidencia de personas pobres son Cerro Largo, Rivera, Montevideo y 33. En Montevideo en particular, es mayor en los municipios de la periferia. Por el contrario, los niveles más bajos del país son en los departamentos de Flores, San José y Colonia. En términos de ascendencia étnica, la población afrodescendiente registra mayores niveles de pobreza. En cuanto a la indigencia, la estimación a nivel de personas es de 0,3% en todo el país y a nivel de hogares 0,2%. Es mayor en Montevideo y en localidades urbanas con más de 5.000 habitantes. Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida al mismísimo ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Muchas gracias. Al principio del programa comentábamos, a este ministro le tocó, bueno, decir acá estamos, cuando se vino todo a pique, pandemia mediante, y es bueno que hoy pueda estar aquí, no digo portando las buenas nuevas, sino portando, bueno, una tendencia o una luz interesante a partir de la cual se puede seguir sumando proyectos y desafíos. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Recién decíamos que en realidad lo nuevo que presenta el INE remite al segundo semestre del 2022, ¿verdad? Donde hay una caída de la pobreza. Otra cosa, insisto, es hablar de pobreza estructural. Vamos a tocar ese tema también. Otra cosa es la indigencia. Pero sobre este numerito que ya causó polémica, ¿no? Que si es suficiente, que si no, que si hay que alegrarse, que si no. Tratemos de dejar lo político partidario por un momento y hacer un análisis o una lectura mucho más amplia de lo que, a su entender, significa esta caída. Lo primero, a mí me ha tocado tanto recibir lo que son datos adversos, sí, y otros más alentadores. Tanto en un caso como en el otro hay que tener prudencia y moderación, por justamente eso, son temas muy delicados, multifactoriales, no solo dependen de lo que se hace a nivel nacional, sino de coyunturas internacionales en una cantidad de casos, y por otro lado tener la serenidad de estar haciendo todos los esfuerzos para revertir situaciones. Pero yo siempre me lo tomo con moderación, aún estos datos que el segundo semestre da una caída contundente de la pobreza. Da tanto en la pobreza general y lo que es la franja de 0 a 6 años. 9,1% está la general y la franja de 0 a 6 está 16,5. Cuando hablamos de cantidad de personas, porque detrás de las estadísticas o los porcentajes está lo más importante, que es la dimensión humana. La persona, lo que siente, la circunstancia que está y demás. Pero estamos hablando que según la medición semestral del segundo semestre de 2022, la disminución de cantidad de personas bajo la línea de pobreza va entre 57.000 o 66.000 personas, según la comparación, sea con el semestre inmediato anterior o con el mismo semestre del año anterior, y dentro de esas 57.000 a 66.000 se estima entre 12.000 y 16.000 menores de 0 a 6 años. Una de las interrogantes que se plantean es ¿a qué se atribuye esa baja, esa caída? Y yo creo que es multifactorial también. Va desde el manejo económico de la inflación. Si miramos el segundo semestre de 2022, se revirtió el proceso inflacionario con respecto al primer semestre. Eso evidentemente que repercute directamente. Recuperación salarial. Bueno, la recuperación salarial, el ingreso en los hogares, la mejora del empleo, ya sea por la baja de la informalidad como la baja del desempleo propiamente dicho,
Y claramente las prestaciones sociales en el cúmulo ayudan. Y cuando hablamos de prestaciones sociales, y esto es algo que me gusta subrayar, no solamente van en la línea de la reducción de la pobreza monetaria, sino de la prevención en hogares que están próximos a estarlo. Cuando nosotros reforzamos un 70% de las asignaciones familiares Plan de Equidad en niños de 0 a 6 años, alcanzamos 145.000 niños a nivel país, que esto es el 1 de junio de 2022. Claramente no estamos hablando de niños que todos se encuadren en la línea de pobreza, pero sí pueden estar en hogares que estén muy próximos a estarlo. Cuando nosotros llevamos a un 50% las recargas de Supergas en población vulnerable, en hogares en situación de vulnerabilidad, beneficio que fue utilizado por 155.000 hogares, lo que buscamos es inclusión, integración, accesibilidad de servicio y también mitigar ciertos efectos que, por ejemplo, en el año 2022 estaban relacionados al conflicto internacional que repercutió directamente en nuestro país. Cuando nosotros llevamos adelante el bono social Mides UTE, con bonificación hasta un 90% en el acceso a energía eléctrica, no solamente alcanzamos a 141.000 hogares que pagan entre 10 y un 20% de energía eléctrica, sino que también buscamos regularizar, es decir, integrar y también mitigar una cantidad de efectos de vulnerabilidad que están muy por encima de lo que era pobreza monetaria. Porque a veces hablamos de peso más, menos. Y lo que tenemos que hablar es en condiciones de vida. Que en definitiva el desafío tiene que ser ese. Porque esas condiciones son las que capaz que no encuadras en la estadística, pero necesitas un amparo estatal, necesitas una contención. Y hay medidas, que termino esta introducción, que va en mucho de lo que es el espíritu del gobierno, que es ir hacia la autonomía, hacia la superación. Porque así como se reforzaron las asignaciones familiares, que también aumentaron junto con la TUS en junio del año pasado, se eliminó el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares Plan de Equidad. Que esto es muy importante, porque antes de 2022, cuando en un hogar se superaba el límite de ingresos, se le retiraba la asignación familiar Plan de Equidad. ¿Qué podía pasar? Que una persona, por aceptar una oferta laboral, no le vaya bien la oferta laboral, pierda la prestación social, pero quede con los hijos a cargo y con la situación de vulnerabilidad. O sea, que no se vislumbraba ninguna posibilidad de superación. Bueno, pero ahora eliminamos el tope de ingresos y fíjate que son 20.000 hogares los que superaron el límite y mantienen la prestación social. Bien. Mientras le acomodan el micrófono a nuestro invitado, aprovecho a hacer una vuelta de panel. Porque hay cosas que ya sabemos, ¿no? Obviamente, las dificultades que tienen las sociedades modernas en enfrentar temas que no es lo mismo, desigualdad y pobreza, por ejemplo, pero que tras una pandemia como la que vivió el mundo, bueno, todas esas brechas se han acentuado. Si yo te digo pobreza hoy, ¿qué es para vos? Y para mí pobreza es el rostro de un niño o niña de menos de 6 años que vive en la periferia y que vive en un hogar donde el jefe del hogar es una madre, es una mujer sola. Porque los datos de alguna manera arrojan eso, ¿no? O sea, menores de 6 años, la periferia de Montevideo, cuando entras a mirar las zonas, el problema de la mujer sola sosteniendo una familia. Capaz que estoy siendo muy simplista en el análisis, pero cuando hablo de pobreza, hablo de eso. Y creo que justamente cuando se comenzó a planificar desde el MIDES esta ayuda, se pensó en esa primera infancia, justamente. Y creo que dio resultado, porque claramente es ahí a donde hay que apuntar y justamente focalizarlo en eso. Es que fue donde más aumentó, obviamente, pospandemia. Y es el rostro más duro también, ¿no? No porque si tenés 7 años, ya superado esa edad, ese grupo etario ya no la sufras. Claro que sí. No, pero además, hablar de pobreza infantil es hablar de pobreza en hogares, porque los niños no viven solos, ¿no? Entonces, no es solo el rostro del niño. Está comprometido todo su futuro, por supuesto, pero hay un presente que para los adultos es durísimo. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque a veces se discuten los criterios con que se mide el fenómeno de la pobreza, ¿no? Porque te das cuenta que por un número más, que puede ser un peso más, vos pasás de una raya a la otra. A tener
o asistencia y protección del Estado o hacer, arreglate como puedas, como le pasa a quienes no están en esa realidad, pero capaz que con nada en el bolsillo para enfrentarte a lo mismo que se enfrentan otros con otra trayectoria, con otra espalda, con otra capacidad. Entonces se hace muy desigual, ¿no? Esa lucha por superarse. ¿Cómo lo ves vos, Fernanda? Yo creo que justamente esa modificación que se hizo referir a lo que tú puntualmente estás señalando es la diferencia entre las políticas públicas que tienen territorio y que tienen los pies en la tierra y las que se hacen desde un escritorio. Por eso creo que es tan importante esta modificación, justamente señalando lo que tú decías. La pobreza no se puede ver como una cuestión meramente económica. Y yo creo que tiene que ver con una visión del gobierno todo. Naturalmente que el Ministerio de Desarrollo Social juega un papel clave en todo esto, pero responde a un trabajo y una visión en equipo que se ha llevado adelante. Y a ver, si bien es claro que las cifras, el ministro mencionaba que las cifras obviamente son personas, son familias, son realidades, son niñas, son niños, son mujeres, no es suficiente, pero yo creo que sí hay algo muy interesante y que surge de estos nuevos datos, que es reafirmar un camino que ha venido siendo altamente cuestionado. Yo creo que las políticas públicas que se vienen desarrollando, a ver, estos números no se dan mágicamente, no se dan de la noche a la mañana. Creo que son productos de políticas públicas definidas de una decisión política y que esto, una vez más, hay que mencionar también que es una tendencia que se viene dando. No es un número puntual de un semestre al otro. Digo, se viene sosteniendo la baja en este sentido y creo que reafirma el camino del Ministerio de Desarrollo Social y del gobierno cuando muchas veces se cuestionan ciertas políticas focalizadas, que se dice, bueno, pero quizás se tendría que ir para acá o tendría que ir por otro lado. Bueno, las políticas focalizadas están. Pero ministro, a ver, porque una cosa son los análisis que se están pidiendo ahora a los economistas de distintas teorías o ideologías incluso, para poder explicar esta buena noticia. Y bueno, y la coincidencia está en los mismos criterios que usted manejaba, ministro, ¿no? Manejo de la inflación, recuperación salarial, políticas públicas. Pero ¿están ya estudiadas el impacto de estas políticas públicas, concretamente las del MIDES, en estas poblaciones más vulnerables? ¿O se supone que? El estudio tiene que ser a diario. Nosotros insistimos en el equipo. Nos tenemos que enamorar de las causas, no de las acciones. Porque a veces uno tiende a estar tan convencido de las acciones que proyecta, de abrazarse a la acción. Y nosotros siempre decimos lo que sería el vestuario, la reunión de coordinación, abracémonos a la causa, estemos en un revisionismo permanente. Te digo más, hoy te lo contaba en otro ámbito más temprano. Yo he cambiado de posturas que tenía en varios temas que son muy quirúrgicos. ¿Por ejemplo? Me voy a otro tema. Por una concepción que tenía una política pública relacionada a personas en situación de calle. Tenía una proyección, sí. Lo digo brevemente ya que entré. Sí. Nosotros mejoramos mucho la oferta de centros nocturnos y en un momento recepcioné una posición técnica que era que el nocturno lleva a que durante el día la persona tenga un incentivo en incluirse a diferentes actividades sociales, laborales y demás, porque es de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Con el correr del tiempo, hicimos un revisionismo y nos dimos cuenta que esa persona que estaba tan desamparada a nivel interior, dejarla durante un horario solamente buscando que por su propia voluntad pueda acceder. Incluirse por sí misma, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a pasar de 193, 24 horas, o sea, una respuesta permanente, que había en marzo de 2020 a 1.500 este año. ¿Por qué? Porque fuimos a la evidencia, nos dio buen resultado nocturno, nos vio una situación más compleja durante el día y que esa complejidad durante el día se necesita ese empujoncito de paso de autonomía, porque la autonomía, nosotros hablamos de autonomías, porque según es el objetivo final, de partida de cada persona. Pero voy a una pregunta que hiciste, Victoria, que me parece interesante, que abrías el debate de qué consideras pobreza. Sí. Yo no creo que no solamente hay que salir del modo monetario hacia lo cualitativo, llámese vivienda, llámese saneamiento, llámese servicios
integralmente considerarlos, sino que también hay que ir a otros conceptos que cada vez más hay que poner en agenda, como salud mental y adicciones. La salud mental es el primer paso de la libertad personal. Todos en la convivencia, en la relación exterior, ya sea trabajo, ya sea relaciones sociales, sea relaciones en la formación, todo parte del estado de ánimo. ¿Quién no tuvo mal? Yo tuve malos días, como cualquiera de los que estamos acá, que te condiciona el actuar posterior. Y esa condición está ligada a la prosperidad. Y cuando hablamos peso más, peso menos, condiciones, salud mental, todo se tiene que cruzar en un mismo camino, que es la prosperidad de la gente. Yo a veces me pregunto si realmente se tiene conciencia de la importancia de la salud mental. El ministro está dando un ejemplo, bueno, bien simple, ¿no? Esto de que te levantás en un mal día y todo lo ves negro. Bueno, llevado a lo que es realmente la salud mental, imagínate cuando ni siquiera tu mente te permite, por cuestiones biológicas, estructurales, químicas, no cuestiones de ánimo, sino realmente por padecer una condición determinada, levantarte de la cama, ¿no? Ahí sí tenés, por supuesto que tener recursos económicos ayuda siempre, pero a veces ni con todo el dinero del mundo. O sea, podés revertir un condicionamiento a la miseria humana si estás enfermo y no se atiende. La salud mental es clave. Yo me lo pregunto realmente porque siempre atraviesa todos los temas que se vienen tratando en este programa desde hace 14 años. Y nunca la vemos avanzar mucho, ¿no? Bueno, ahora aparece en esta administración mencionada muchas veces. Ojalá se adviertan los resultados. Bien, ojalá. Nosotros vamos a pasar a tener 355 cupos para salud mental y adicciones, tanto para personas en situación de calle como para personas que recuperan la libertad. 220 cupos de atención diurna y 120 ambulatorios. Y partimos de cero. Y hace con 120 cupos, por ejemplo, en materia de adicciones. Por otro lado, estamos conveniando con organizaciones que son expertices, tienen mucho más expertise en la materia. Pero aparte, también en salud mental hay que diversificar cada vez más la respuesta, porque vos planteas algo, Victoria, que si uno, con cierto confort, un mal día, o varios malos días, o una mala etapa, te hace tomar decisiones interior, pésimas, sí, te claro. genera Sí. muchas dificultades. Imaginémonos el que nació en un rancho, en un lugar recontra vulnerable, sin acceso a servicios, pasando frío en invierno, con una cantidad de dificultades que tienen que ver con el contexto, con la complejidad del contexto. Aparte de que hay que hacer refuerzos de prestaciones, sí, hay que buscar el estímulo del empleo, sí, hay que buscar la autonomía de la superación, sí, pero la contención. Hoy contaba más temprano y perdónenme, pero me compenetro. Sí, la otra vuelta en Cerro Largo, porque hoy justo de mañana arranqué hablando con el director departamental del MIDE de Cerro Largo, me tocó una recorrida en donde me encuentro con una persona que hacía poco que había estado privado de libertad. Tenía 37 años, en realidad era de 33, estuvo privado de libertad 5 años y 4 meses, me comentó que tenía un problema cardíaco que le dificultaba ciertos trabajos por el tema de la fuerza y demás, y era una persona que parecía rígida, que le costaba soltarse, y en un momento esta persona se quiebra. Y esa persona que a los 10 años cortó todo vínculo familiar, esa persona cuando se quiebra, no solamente está mostrando una voluntad de mejora, sino que está evidenciando que precisa contención. Y en realidad, yo estoy hablando ahora de una persona de 37 años, pero todo empieza con la primera infancia. La inversión en primera infancia es lo que va a describir el futuro del país. Y en un futuro, que no es un futuro lejano, en este mundo que cada vez los cambios son más vertiginosos, en realidad la inversión o no y la focalización de una cantidad de esfuerzos que tiene que ver con transferencias, que tiene que ver con apoyo, pero que también tiene que ver con la contención interior del punto de vista humano, del sentir, esa contención moral, tiene que ser imprescindible. Y la pregunta puede estar también, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que quiero que esté, porque nosotros nos tienen que exigir resultados. Y aparte de lo que venimos hablando, hay proyectos que quizás son proyectos de los resultados no lo voy a llegar a ver ocupando el lugar que ocupo,
Pero una de las principales dificultades que tiene la administración pública o de los flagelos es el cortoplacismo, es la inmediatez por mostrar resultados. Y hay que mirar con patriotismo más adelante también. Y estamos trabajando en temas que son fundamentales a nivel país. Por ejemplo, el diagnóstico social del recién nacido. Que cuando nace haya presencia en las 23 maternidades públicas de nuestro país, para así como se tiene un diagnóstico clínico, se tenga un diagnóstico social, para ver qué falta, qué no falta, si hay violencia intrafamiliar, si no la hay, cómo está compuesto el núcleo, si tiene familiares cercanos, acceso a servicios, etcétera, etcétera. Eso es algo que ya está firmado en convenio con ACE, que estamos en pleno proceso de implementación, que hasta están los técnicos. Es una utopía imaginar que una medida de esa naturaleza, implementada con los recursos humanos y materiales que correspondan, podría evitar un montón de institucionalizaciones de niños que por esa falta de contención y demás, bueno, no termina siendo posible que haya una madre o un padre a cargo de él y que tengan que darlo en adopción. Por ahí entra un régimen del INAU también en ciertas circunstancias que se aplican objetivamente y como rector en la materia de Pero voy a que el Estado suele llegar tarde, porque es normal, porque no está presente desde que te levantas hasta que te acostás, no podemos imaginar eso. Pero tal vez una política concreta como la está mencionando pueda prevenir un montón de desenlaces de esa naturaleza. Previene. Siempre, nosotros insistimos mucho en que siempre hay algo para hacer. No hay que dar ni una persona por perdida y no puede ser un eslogan, tiene que ser una actitud. Y hay que tener paciencia y perseverancia. No es algo que no es una caja de zapatos que uno pone en un lugar y lo traslada a otro y cambian las circunstancias. Estamos trabajando con personas que muchas veces quienes conviven, por ejemplo, con niños, tienen también historias muy complejas en donde hay instituciones que fallaron. Siempre alguna institución en la intervención puede haber fallado. Ahora, paciencia y perseverancia. Paciencia porque tarde o temprano se encuentra resultado de mejora. Y perseverancia porque no podemos tomar como normal lo que no es normal. A mí me toca recorrer, a mí me gusta recorrer, estoy todo lo que puedo en primera línea y veo situaciones que no hay día que no me duela. ¿Por qué? Porque no y no quiero que sean indiferentes esas situaciones. Ahora, que la situación esté, conocerla, lo primero yo no la puedo tomar como normal. Que un niño esté pasando frío, que un niño esté en mal situación, que un niño requiera ese tipo de apoyos, no es lo normal. Lo normal sería otra cosa. Ahora, así como uno se revela contra esa situación en la actitud, tiene que saber que la perseverancia es lo que provoca modificaciones. Y Victoria, yo conozco situaciones donde se han encaminado exitosamente. Yo la conozco. El otro día, en Pando, fui a conocer el caso de una niña que está en una situación de discapacidad muy compleja, que se contacta, no me acuerdo a través de quién fue, que vivían en un lugar que realmente estaba en una situación hiper delicada, hiper compleja. Los equipos empezaron a actuar, subsidio por alquiler, lo gestionaron, le empezaron a ver si las prestaciones, si estaba accediendo a las prestaciones correspondientes. La fui a conocer el otro día y lo hablo con esta soltura porque hablo del equipo. Yo fui a conocerla. Hubo todo un equipo en primera línea de acción comprometido con cambiar realidades. Y eso, que va más allá de estadísticas y los grandes números, son las dimensiones humanas de vidas que se pueden cambiar para bien. Sin duda. Pupo. Bien, bueno, los números hablan por sí solos y creo que hay dos dimensiones de los números cuando se hace la comparación con la prepandemia y el impacto que tuvo tremendo la pandemia, no solo acá, en el mundo. En Argentina, por decir algo, fueron 16 puntos más de pobreza que se subió en 2 años. Sí, después de Guatemala está Argentina, con los mayores niveles de pobreza en América Latina. En Brasil, donde hubo tal vez más libertad y una libertad irresponsable, no libertad responsable como en Uruguay, fueron 4 puntos más. Uruguay, dentro de todo, vivió un sacudón y lo que a mí más me duele, me llama la atención de los números es que ese sacudón que lo vivió y donde más se estresó fue en los niños de 0 a 6 años. También allí es donde veo la mayor recuperación con la gestión de ustedes, porque se baja de una pobreza del 20% al 16,5%, que me imagino que es un porcentaje que a ustedes los tiene igualmente preocupados. En la franja mayoritaria en personas entre los 18 y 65 años, los niveles de pobreza al segundo semestre del 2022
son hasta inferiores a los que había prepandemia, 7,9. O sea, lo que duele mucho, Martín, es cómo hacer ese esfuerzo para lograr achicar esa brecha donde siempre queda castigado la franja de los que menos recursos tienen, que son los más chiquitos. Y alguna reflexión más que hago de cara a toda la gran discusión nacional sobre la reforma de la seguridad social, donde tal vez haya menos pobreza y mucho menos pobreza, es en la franja de los 65 años de edad. La verdad que duele saber que en esa franja hay un 3% y a nivel de los chiquilines, y después de haber hecho un esfuerzo muy grande y una mejora muy grande, sigue habiendo un 16,5%. Así que bueno, espero que en el próximo presupuesto, en las próximas rendiciones, me imagino que habrá un fuerte componente de ayuda hacia esos sectores y seguirás trabajando por allí. No, sin duda, se está llevando adelante un plan de acción que se están focalizando recursos en esa franja etaria. Yo hablaba de los refuerzos de asignaciones familiares, plan de equidad, un 70% en niños de 0 a 6 años, 145.000 niños fueron alcanzados con esta medida, que va hasta junio, que vamos a hacer la evaluación. Hoy nos preguntaban más temprano, ¿la evaluación significa si sale o no? No, la evaluación significa evaluar. Capaz que hay que agregar, o capaz que no. No estoy queriéndome adelantar, digo evaluar. Por otro lado, está vigente el bono crianza, que son 2.223 pesos por niño de 0 a 3 años y mujeres embarazadas en los hogares de mayor vulnerabilidad, que es una prestación focalizada en alimentación, higiene personal y limpieza del hogar, que según rendición de cuentas, este año se iba a bajar a la mitad de hogares. Sin embargo, lo vamos a mantener y se va a seguir abarcando a 25.000 hogares. La recarga de Supergas, que muchos beneficiarios es por tener menores a cargo, se mantiene un 50%. O sea, el acceso a lo que va a ser la calefacción, a lo que tiene que ver la cocina y demás, a 50%. Fíjense cuántos años atrás hay que remontarse para pagar 450, 460 pesos la recarga de Supergas en garrafa de 13 kilos. Y esto sigue vigente, va hasta junio, donde se va a evaluar. La bonificación en energía eléctrica, que también tiene componente de tener menores a cargo, va a estar todo el año. Igual que el bono crianza, que no lo dije, va a estar todo el año. O sea, 141.300 hogares que van a pagar el 10 o el 20% de energía eléctrica, en donde ya estamos viendo los resultados de la regularización. Y eso también tiene que ver con los menores, con los niños y también con la población en general. Porque en vez de estar expuestos a accidentes, reciben una energía eléctrica de calidad, en un formato muy económico, 10-20%, pero aparte yo lo dije al pasar y me detengo un segundo, en el concepto de inclusión. He ido a conocer hogares que ahora están regularizados y la satisfacción no solamente es por pagar poco y tener mucho mejor calidad o mucho mejor acceso a energía eléctrica. Ese concepto de inclusión le llega a la factura, igual que... Entonces, eso es parte también de un proceso de integración social en políticas generalistas, porque vos dijiste algo, Juan Ramón, que es correcto. Lo general se ve en las franjas de menores edades y lo particular se ve en la franja de mayores edades. Entonces eso nos tiene que hacer generar acciones de impacto genérico en las franjas de minoridad y de focalización, si se quiere, en las franjas de mayor edad, teniendo en cuenta las cifras y los diferentes resultados. Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Tiene tiempo, ministro, para acompañarnos? Vamos. ¿Sí? Bien, muy bien. Porque quedan muchas cosas más para preguntar en torno a estos números concretos, pero también en torno a lo que es la pobreza estructural de nuestro país, que ha tenido entre el 8 y el 10 una estabilidad, que no salimos de ahí, salvo la pandemia que se aumentó. Bueno, ahí, ¿de qué depende poder llegar, romper con eso? Tampoco hablamos de indigencia y de los recursos que finalmente está dispuesto a dar el Ministerio de Economía y Finanzas para poder seguir focalizando políticas, sobre todo en lo que entendemos es el mayor desafío, que es la infancia, ¿no? Pausa y ya venimos. Y los ladridos de los perros